44. Rolo, contanos en qué está el tema del Chaco. Hay una serie de novedades, Jorge, voy a tratar de ordenarlas porque son muchas. Es el típico momento en el que en una investigación criminal están sucediendo cosas pero no termina de haber definiciones, con lo cual es difícil priorizar un dato por sobre el otro. Pero la noticia de la mañana tuvo que ver con que se conoció que la justicia estaba buscando a dos nuevos sospechosos, así lo presentaron. Luego, con el correr de las horas, se llegó a una aclaración que en realidad no es orden de detención lo que lanzamos, decían desde la justicia, sino una orden de conducción. Esto es una terminología del Código Procesal chaqueño y es en realidad una situación para que te traigan con la fuerza pública y vengas sí o sí, pero que no implica que necesariamente sos un sospechoso. ¿Contra quiénes se lanzaron estas órdenes de conducción que ya fueron efectivizadas? Contra los tíos maternos de César Sena, contra Patricia Acuña y Ricardo Goya. ¿Recuerdan ustedes? César Sena es el joven de 19 años que estaba casado con Cecilia, quien hoy está desaparecida. Sus padres, que están presos al igual que él, sospechados de haber asesinado a Cecilia, son Emerenciano Sena, el líder piquetero, y su esposa Marcela Acuña. Los dos eran candidatos en las elecciones de este domingo. Marcela Acuña, que era la candidata a intendenta de Resistencia en la lista de Jorge Capitanich, tiene una hermana que es Patricia, que es la que ahora en este momento está en la fiscalía, y te diría, está declarando de manera un tanto tardía porque las declaraciones públicas que había hecho tanto Patricia Acuña como su esposo Ricardo Goya ameritaban que la Fiscalía lo citara para dar una explicación mucho antes, Jorge, porque apenas se conoce la noticia de la desaparición de Cecilia, Patricia Acuña publica en su Facebook: realmente no, Cecilia no tenía nada que ver con César, no eran pareja, no estaban casados. Empieza a bajarle el precio al vínculo que tenía César con la joven que en ese momento estaba desaparecida. César todavía en libertad, su sobrino todavía libre. Después de las detenciones, quien siguió hablando y habló incluso con los medios fue el marido de Patricia Acuña, Ricardo Goya, que ahora también está en la Fiscalía declarando, y él fue el que dijo: para mí Cecilia no está muerta, sino que se escapó con la plata, se fue, está en algún lado con dinero que se llevó, digamos, de la nuestra, por decir de alguna manera. Por eso digo, lo tendrían que haber citado a declarar, como mínimo para decirle: usted, sí que usted sabe dónde está Cecilia, bueno, venga acá, cuéntelo en una declaración con juramento de decir verdad y explique a qué se está refiriendo. Lo que dio a entender este hombre, y que un poco va en consonancia con lo de su esposa, era que había un interés dinerario por parte de Cecilia, y que Cecilia, y esto es lo que terminó planteando este hombre, que venía extorsionando a la familia Sena, al clan Sena. Algo que en lo personal, y te lo digo esto como opinión, me parece una canallada absoluta y me parece que no tiene ningún asidero en la realidad, pero que encaja con un par de puntos muy curiosos de la historia de Cecilia que empiezan a salir a la luz en estas horas y que tienen que ver con algo que hablamos acá mucho en el programa, y era sobre si Cecilia y César Sena realmente estaban casados. ¿Te acordás? Yo te decía, Sí. nos lo confirmó la familia de Cecilia, que se casaron, que no hay duda sobre que el casamiento existió. Lo que pasa es que tenía razón también la familia de César Sena cuando decía que no estaban casados, porque Cecilia y César se divorciaron. El casamiento entre Cecilia y César se produjo el 16 de septiembre de 2022, pocos meses después de que ellos se conocieran por redes sociales, y el casamiento lo hicieron a escondidas, a espaldas de la familia Sena, que se negaba rotundamente a que esta pareja se formalizara, no querían saber nada con que ocurriera. Ahí hay muchas especulaciones sobre por qué no quería la familia Sena que
César se casara con Cecilia. Una de las tantas especulaciones que hay tiene que ver con los bienes, con que César Sena había cumplido 18 años recientemente y con que estaban esperando que esto ocurriera para poner propiedades a nombre de él, propiedades que obviamente no podía blanquear Emerenciano Sena, que no podía blanquear su esposa, porque eran producto de dineros públicos, dinero que el gobernador Capitanich les pasaba para que mantuvieran su movimiento y para que hicieran esta suerte de acción social desde su movimiento autodenominado y autopercibido socialista. Digo, porque eran socialistas, pero tenían 6 millones de pesos en la casa guardados en efectivo, y Emerenciano Sena, por ejemplo, manejaba una pick-up Toyota modelo 2023, entre otras cosas. Digo, eran gente que vivía muy bien del socialismo. Pero la especulación era, quizás Marcela Acuña no solo se oponía al matrimonio porque no le gustaba a Cecilia, por cuestiones de, podríamos llamarlo, celos intrafamiliares, sino que quizás había algún interés de que César Sena se mantuviera limpio, digamos, y que no tuviera bienes gananciales con una persona porque planeaban poner bienes a su nombre. Perdón que te interrumpa, le convenía soltero el hijo. Claro, por eso la explicación que muchos encuentran a lo que ocurrió después es la presión familiar para que él no tuviera vínculos legales con nadie, porque en diciembre de ese mismo 2022, 3 meses después de haberse casado, Cecilia y César Sena se divorciaron y está la sentencia del divorcio. Lo que se encuentra en el entorno de la familia Sena y también en el entorno de la familia de Cecilia, aunque con matices, es que a Cecilia le ofrecieron plata para que aceptara el divorcio. Se hablan concretamente de 400.000 pesos que le habrían puesto para que ella aceptara firmar ese divorcio a ese casamiento, del cual la familia Sena, o por lo menos la mamá de César Sena, se anotició a través de redes sociales, por publicaciones, por videos que vieron en Facebook una vez que se había consumado. El divorcio existe. Lo loco, y por qué sería tan sorprendente, y por qué hay que mirarlo con suspicacia, este divorcio ocurrido 3 meses después del casamiento, porque la pareja continuó junta. Porque César y Cecilia siguieron viviendo juntos, aún después del divorcio, lo cual, para los investigadores a esta altura, es una prueba cabal de que no surgió el divorcio de un interés de la pareja o de una desaveniencia conyugal. Una separación. No era una separación. Siguieron viviendo juntos en la casa de la abuela de Cecilia, e incluso juntos montaron un negocio, un bar, café de especialidad que se llama Gato Negro, donde la propia Cecilia fue filmada en febrero de este año, cuando ella estaba promocionando en un canal de televisión local el negocio, porque venía el Día de los Enamorados y bueno, estaban anunciando que había abierto el lugar, que era un lindo lugar para ir a desayunar en pareja, en un video que grabaron en canales de televisión locales y donde se lo ve también a César trabajando en el negocio. Estaba claro que ellos su proyecto de pareja lo mantenían a pesar de este divorcio que se había concretado y se había legalizado ante la justicia. ¿Con qué vinculan todo esto los investigadores? Con que claramente había una oposición de la familia de César que estaba lista para ir hasta las últimas consecuencias. Por supuesto, todo esto se vincula con el tema del falso viaje a Ushuaia del que hablábamos ayer, que a esta altura los investigadores no tienen dudas de que fue una excusa para que Cecilia hiciera los bolsos, se despidiera de su familia y fuera a la casa familiar, a esa casa donde nunca antes la habían recibido, que es la casa donde vivían Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y donde fue filmada por las cámaras de un vecino, Cecilia entrando el 2 de junio a las 9:16 de la mañana, y no fue filmada saliendo. Se han revisado todas las cámaras, las mismas cámaras de seguridad donde se la vio ella entrar caminando, no la registran saliendo en ningún momento. Por eso es que los investigadores, entre otros datos, están convencidos de que fue asesinada ahí adentro. Vos me preguntabas ayer, Jorge, bueno, ¿por qué montar todo este viaje a Ushuaia cuando nunca habían sacado los pasajes, cuando no existía realmente la posibilidad de que ellos, la pareja, César y Cecilia, tuvieran un trabajo real en Ushuaia, en el sur del país?
Y lo que me explicaba ayer un investigador era que en la hipótesis que están manejando es probable que el viaje lo hayan inventado con una doble idea. Por un lado, sí, llevar a Cecilia a un lugar donde podían presionarla o quizás ya pensando en directamente darle muerte. Y la otra, además de llevarla, era tener montada ya una excusa para cuando la familia empezara a preguntar dónde estaba Cecilia. O sea, si pensaban hacerla desaparecer a Cecilia, la idea del viaje a Ushuaia, que ella se lo contara a todos sus familiares, era la excusa perfecta para cuando preguntaran, decirle: se fue a Ushuaia, está en Ushuaia, ¿no? ¿Por qué la buscan acá si ella ya les había dicho a ustedes que se iba a ir a vivir a Ushuaia? Vayan a buscarla a Ushuaia, vean qué hay, y que eso les iba a permitir ganar tiempo en este plan de hacerla desaparecer. Vos dirás, bueno, si planearon todo esto, ¿qué pudo haber fallado? ¿Por qué el caso terminó saliendo a la luz de esta manera y qué ocurrió? Y la sensación también que tienen los investigadores, y sobre todo a partir de lo que fue hablando César Sena con su entorno, es que el que se oponía a toda esta situación era el propio César Sena, el ex marido de Cecilia, que él era el que no quería que ocurriera todo esto. Él, de todas maneras, para la justicia está muy complicado con las pruebas que hablan de un homicidio triplemente calificado en su caso, y creen que tuvo una responsabilidad, al menos porque estuvo ahí, porque la estuvo acompañando, pero la sensación que tienen a la hora de hacer la reconstrucción histórica de lo que pasó es que quienes querían sacársela de encima a Cecilia eran los padres, y que César no estaba en esa sintonía, que César estaba enamorado de Cecilia y que quería seguir con ella. Lo que se vio en los últimos días y que se profundizó con una nueva declaración del casero del campo de la chanchería de Emerenciano Sena es una intención cada vez más clara de Emerenciano Sena y de su esposa de despegarse del asesinato echándole la culpa a César Sena. ¿Cómo se explicaría esto desde los echándole la culpa a su hijo? Perdón que yo insista en esto, pero echándole la culpa a su propio hijo. Es muy terrible, o sea... Bueno, muchos me decían ayer que César Sena, quizás con un peritaje a fondo y con la mirada benévola de algún magistrado y de algún perito oficial, podría llegar a encuadrarse en algún caso de esquizofrenia. Un caso de esquizofrenia que podría darle la posibilidad de una eventual inimputabilidad en algún momento. Que esto es de lo que se está hablando en el entorno de los Sena, que César no tiene una plena salud mental y que por ahí de eso se podrían agarrar para echar la culpa y después darle una mano para que no termine pagando todas las consecuencias de lo que ocurrió. Y la estrategia de sacárselo de encima a César Sena y acusarlo solamente a él parece verse reflejada en estas declaraciones que está haciendo ante los investigadores uno de los 7 detenidos, que es Gustavo Melgarejo, el encargado de la chanchería, donde tenían 246 chanchos, 20 vacas, los animales que tenía Emerenciano Sena. Ese hombre, Gustavo Melgarejo, cuando el caso se empezó a ser conocido en Resistencia, fue entrevistado por un periodista local y este periodista le preguntó: ¿usted la vio acá en la chanchería a Cecilia en algún momento? Y él le dijo: no vino por acá, ninguno de los Sena vino por acá, el último que vino fue Merenciano, que me vino a pagar mi jornal, la semana de trabajo, pero no lo he vuelto a ver y por acá no anduvieron. Cuando él, después de toda esta situación en la cual lo detienen, lo llaman a declaración indagatoria, él habla y dice: no, bueno, lo que yo quiero contar es que ese fin de semana, el domingo 4 de junio, recuerden que ya había desaparecido el 2 de junio, estuvo en el campo César Sena con quien era su chofer, que es Gustavo Obregón, entre paréntesis, también candidato a diputado en las elecciones de este domingo, estrecho colaborador de Emerenciano Sena, un hombre de confianza, uno de sus hombres de choque, dicen en su entorno. Melgarejo dijo: vino César Sena con Gustavo Obregón, con Cecilia en la parte de atrás de la camioneta amordazada. Esa fue la primera declaración que conocimos. Después de hacerla, lo volvieron a llevar a su lugar de detención y ahí ocurrió una de estas situaciones que yo la verdad las he visto miles de veces en
este tipo de causas judiciales donde vas viendo que van peinando a los testigos y van acomodando a los imputados. Supuestamente, otra vez en la comisaría, Gustavo Melgarejo le dijo a su compañero de encierro que le habían quedado cosas por contar y que él sabía dónde habían enterrado a Cecilia. Con esa excusa lo volvieron a llevar a declarar ayer a la noche a Gustavo Melgarejo. Da la sensación de que se había olvidado de contar una parte del libreto, esto es lo que estoy diciendo, en otras palabras, inventaron esta situación de le contó un preso a otro preso que se había acordado de algo más, y ese algo más que se había acordado era que supuestamente él no solo vio esta situación, sino que también tuvo un diálogo con César Sena y con Obregón, donde le pidieron una pala, donde le dijeron, si llegás a contar algo, te matamos a vos también, o sea, ya más activos todavía, y donde le dijeron que le iban a ir a enterrar al basural. A partir de esto, obviamente, le preguntaron ayer, bueno, ¿qué basural? Dijo, no tengo claro de qué basural estamos hablando. La policía, los investigadores están buscando ese basural, Jorge, en este momento, pero la realidad es todo lo que dijo este hombre, que es un empleado de Merenciano Sena, suena a un libreto armado para sacarlos. Perdón, una pregunta horrible, pero no puedo no hacerla. Si esta chica, una vez muerta, fue tirada a los chanchos, para decirlo de una manera bestial, ¿no hay prueba de muerte? No, no la van a conseguir. La idea de tirar a los chanchos es una frase que el propio César Sena le había dicho alguna vez a Cecilia, y le había dicho, si tenés algún problema conmigo, va a pasar como hace mi familia. ¿César le dijo eso, el marido? Y te van a tirar a los chanchos. Sí. Esto lo cuenta la familia de Cecilia. Si te tiran a los chanchos es imposible que encuentren algún rastro. Por eso la apuesta está puesta en los rastros que se pudieron haber levantado en la casa, no en el campo, en la casa de Merenciano Sena, donde se recogieron el domingo pruebas de sangre, muestras de sangre, creen que son de sangre, se encontró una sierra que están peritando también. De ese peritaje se había dicho que había dado positivo de sangre de Cecilia, salió un comunicado del Ministerio Público Fiscal diciendo no están listos, y ahora todos están anunciando que los resultados van a estar el lunes, Jorge, después de las elecciones. Por eso la familia está diciendo, están demorando la investigación para que pasen las elecciones el domingo y después recién ahí que se empiece a conocer la realidad de lo que hay en la causa. Encima el juez se excusó. En ese contexto es donde el juez de la causa, Juan Carlos Codina, ayer se acordó de que tenía un problema con uno de los abogados y se excusó por enemistad manifiesta. ¿Y que no hay juez hoy? Bueno, hoy nombraron otro juez. Pero ¿cuál es el tema con el nombramiento de este nuevo juez, que es Héctor Sandoval, que no conoce el expediente, con lo cual tiene la excusa ideal para, si le piden alguna medida, demorarla? O para, digo, esto mirando mal la causa, ¿sí? Pero si hay una intención de demorarla, cambiando de juez, la lográs demorar claramente la investigación. Todo indica, Jorge, que van a esperar a que pase el domingo para que haya noticias concretas sobre todo esto. La duda para mí es si César Sena se va a atrever a hablar o no y va a contar lo que sabe, porque da la sensación de que es el que está más cerca de quebrarse y mandar en cana a todos aquellos que lo rodean. El último dato, porque ya estamos sobre las noticias, finalmente ayer habló públicamente la ministra de la Mujer sobre este tema, porque se le venía reclamando, obviamente, que hablara, porque habían sacado un comunicado en el Ministerio de la Mujer, habían dicho que se habían puesto en contacto con la familia. Bueno, finalmente ella habló, tenemos el audio pero no hay tiempo de ponerlo, solamente esta línea. Lo que dijo ayer Ayelén Mesía es, los medios, Massina es, los medios hegemónicos opositores están usando el caso políticamente. Digo, que es la mirada, la misma mirada. Es lo mismo que dijo Cerruti, digamos, que esto fue un femicidio. Sí, digamos. Esto es un femicidio y punto, y no jodan más, ¿sí? Lo están usando políticamente. Me llama la atención que tengan tanta certeza desde acá de Buenos Aires, la ministra de la Mujer, la portavoz presidencial, el propio Capitanich, de que esto es un femicidio y nada más. Este es un femicidio a donde hay un candidato a legislador, un candidato a intendente, otro candidato a legislador también. Al legislador y una concejal. Sí, son 4. Y una concejal. De 7 detenidos, 4 son candidatos. Claro. Igual, más allá de esto, el costado político de este crimen
tiene dos aristas. Una que es muy evidente, que es un crimen cometido desde la impunidad del poder político. Por eso es político este caso. No es un femicidio común esto, no es solamente el asesinato de una mujer. Ese es el asesinato de una mujer cometido por gente que se sabía tan impune que fue a un acto político y que organizó un acto político después de haberla asesinado el domingo, donde César Sena se lo vio con rasguños. O la ministra de Seguridad fue a hablar con la madre. Sí, Gloria Salazar. No la justicia. No solo eso, Cecilia. El lunes 5 mandaron a 2 tipos a la casa de la familia de Cecilia a decirle que había algo raro alrededor de su desaparición. Se presentaron como policías y hoy creen los investigadores que no eran policías y que era gente que estaba empezando a tantearlos a ver cómo iban a reaccionar. Y cuando fueron a declarar como testigos, Locena, Marcela Acuña, fueron acompañados por todos sus seguidores vestidos de rojo, con las camisas rojas, a decir, acá nos están persiguiendo políticamente, no tenemos nada que ver con la desaparición de esta chica. Claramente es un crimen cometido desde el poder, por gente que se sabe impune. Por eso está mal lo que está diciendo Gabriela Cerruti, por eso está mal lo que está diciendo la ministra de la Mujer. Esto no es un femicidio común y corriente, es un femicidio ocurrido en la casa de políticos amparados por un poder político local muy, pero muy fuerte, con un vínculo clarísimo. Digo, son los apadrinados de casamiento, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, de Jorge Capitanich, que le bajaba todos los meses dinero para sus obras y que además les dio puestos en la administración provincial a todos, incluida a Cecilia, que tenía un puesto y cobraba un sueldo porque estaba en el vínculo. Por eso digo, es muy, pero muy hipócrita salir a decir que acá hay una intención de usar políticamente algo que es político. Después háganse responsables ustedes de las consecuencias políticas de esto, pero la realidad es que la política está presente desde el día 1 en este caso.